El demonio de Laplace, John Garamendi Huarte, helo aquí, viene de Pamplona. El ruido que nos separa, Pedro Aranda, de Cartagena. Las 6 letras, Eduardo Oller, de Barcelona. Y, porque no sé si es que me tiene miedo, pero la tenemos allí colocada en aquella esquina, obra maestra, Lucía Santamaría Nájara, de Soria. John, ¿cómo te metes a escribir esta novela? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo nace la idea? Bueno, el demonio de Laplace viene de la física, en realidad. Era un recurso que usaba, el primero que lo usó fue de Laplace, que era un matemático francés, y él postulaba que los demonios eran unos recursos que usaban para hipotetizar. Era un ser que podía hacer cosas sobrenaturales, pero no podía transgredir las leyes físicas. De manera que el demonio de Laplace era un recurso que él usó para argumentar el determinismo. Si un ser, ya que todo está compuesto de partículas, pudiera saber su posición y velocidad en todo momento, que en teoría es posible, no sería nada que no fuera medible, podría saber tanto el pasado como el futuro, ¿no? Es un poco la argumentación del determinismo clásico, ¿no? Entonces yo en aquellos años estaba estudiando psicología y vi que cuando estudiabas los procesos neurales y leías acerca de cómo funciona el cerebro y la genética y la educación y todo lo que nos condiciona, veías que había muy poco lugar para el libre albedrío, ¿no? Que todo estaba muy condicionado. A través de ese hilo tiro llego a la física y me doy cuenta que la física todavía niega más el libre albedrío, ¿no? Por lo menos la física clásica. Ahora se han abierto nuevas puertas con la mecánica cuántica y demás. Y luego, bueno, que fuera una novela negra, pues me parecía un formato adecuado para tratar el tema, pero digamos que la esencia, la idea, no era voy a escribir una novela negra, sino que es la idea del determinismo la que subyace a la novela y la que realmente más me importa. Y bueno, por supuesto, si quieres hacer una novela y que la gente disfrute y se lo pase bien, hay que construir algo que funcione y que enganche y que espero haber conseguido, pero sí que el origen está ahí, en la falta de libre albedrío. ¿Habías escrito algo antes ya? Sí. ¿Publicado o lo tenías? No, publicado no. Esta es la segunda novela, ahora acabo de acabar la cuarta y bueno, yo creo que todos los que escribimos desde pequeños, ¿no? Es algo que no podemos evitar. Porque no es tanto una cosa que te cueste un esfuerzo, sino es algo que no puedes evitar, ¿no? Y esta es la segunda novela y la primera que publico. Muy bien. Pedro, vamos a ver. ¿Autor es tu primera novela? Efectivamente. Es tu primera novela. Una curiosidad malsana. La estructura es muy compleja. A mí me ha parecido que la estructura es muy compleja, son distintas situaciones, distintos personajes, ¿tal? ¿Cómo nace? A la hora de escribirla, ¿qué tienes en la pared? ¿Puesto cada personaje? ¿O cómo? Porque a mí me resultó muy curioso al leerla, el ver que bueno, una situación en el mundo, un personaje, otro personaje, al final todos convergen en un punto. ¿Cómo nace la novela? Bueno, en realidad a mí lo que me parece complejo es lo contrario. O sea, una sola historia y mantener la tensión desde el principio hasta el final es lo que me parece complejo. O sea, en realidad yo creo que todos en el día a día, nuestro trabajo, pues nos mandan una tarea de una cosa, luego recibimos un correo, nos olvidamos de eso y nos ponemos a trabajar en otra. Con lo cual yo creo que a su vez mi mente está estructurada así, en pequeñas piezas, digamos. Entonces para mí lo complejo no es eso, lo complejo es lo otro. A mí lo que me parece complejo es justamente lo contrario. Quiero decir, tener varias situaciones, pero vamos, que yo no tengo ni puñetera idea de escribir, ¿eh? O sea, vaya por delante que yo no tengo ni puñetera idea de escribir. Lo que pasa es que cuando leo, pues me llamó mucho la atención. La estructura, que cada uno, como dice él, tenemos una estructura en la cabeza. Y lo que a uno le parece muy difícil, pues otro lo tiene. Yo soy muy despistada, se me olvida todo y de repente, pues mis personajes, tengo todo el puzzle en la cabeza. Tu novela también tiene muchas curiosidades. La verdad es que es una novela muy curiosa, esa suplantación de personajes y demás.
Y yo ahí saqué una conclusión, que se asegure uno, ¿no?, a la hora de estar en un tanatorio, por ejemplo, que lo que contiene el féretro es lo que debe de contener. Si no has leído la novela, no digo más porque no quiero destriparla, pero que uno cuando vaya pues se asegure, a ver, efectivamente, porque si no puede ocurrir cosas bastante extrañas como ocurre en obra maestra. Ahora continuaremos. Eduardo, tu novela. Bueno, la gestación de las cosas es un poco complicada. En mi caso, bueno, bienvenidos a todos. En mi caso, yo, esto de escribir creo que ha estado siempre, pero escribí durante el periodo de la mili, porque yo hice la mili. Al acabar se me acabó la tinta del boli, me tiré 30 años sin escribir y de repente un día, con 56 o por ahí, sentí la necesidad de escribir. Empecé a escribir relatos cortos y un día me pasó por la cabeza hacer un relato pequeño policial con mi familia como muestra, ¿vale?, como protagonistas. Pues si miráis el nombre del protagonista, mi nombre, veréis que hay una similitud. Se lo planteé a mi hijo, creo que se lo comentaba antes a ella, y yo creo que me dijo algo así como me pongas en un libro, me voy de casa, o algo así, no sé. ¿Y lo pusiste? No, la cuestión es que digo, pues lo dejo correr. Pero me daba pena porque la idea me parecía que estaba, no, a mí me gustaba, y entonces digo, vale, pues le voy a dar una vuelta, voy a ponerle imaginación y voy a cambiar cosas. Mucha imaginación no le puse, un par de letras a cada cosa y ya está. Entonces escribí el relato policial. Mientras la iba escribiendo, se me ocurrieron otras historias de ese personaje y las escribí al acabar esta. Y pasado un año así, la cogí y la acabé. Le metí como 3 o 4 capítulos para darle la cohesión que le faltaba en aquel momento. Pero en realidad esta novelita nace como una broma familiar interna entre nosotros. Y que esté aquí hoy en día a mí me alucina, la verdad, ¿eh? Te lo agradezco, pero bueno. No, es una novela, como en su momento cuando hice la reseña de la misma, yo suelo leer con papel y bolígrafo, voy anotando cosas. Con esta hice lo mismo y claro, mi sorpresa llega cuando llegamos a todas esas series numéricas. Ahí tengo que decir una cosa, y es que yo trabajo de eso. Tú trabajas de eso, ¿no? Esas series numéricas que ves están en la base de mi trabajo diario. Tengo alguna otra escrito que también son cosas así. Sí, pero vamos, todo trabajar con el sistema binario, trabajar de tal. A mí eso me gustó, me llamó mucho la atención y la verdad es que y puedes jugar con ello. Bueno, pues ya sabemos más o menos cómo nace cada novela. Ahora, quiero hacer una pregunta. A vuestro juicio, ¿el psicópata, el malo, nace, se hace o a lo largo de la vida se va entrenando? En vuestra experiencia, John. Bueno, experiencia personal con psicópatas tengo poca, pero sí que leí bastante, aparte de lo que me tocó en la parte de estudiar. Yo como abogo por el determinista, yo soy un determinista bastante convencido, creo que nacer y hacerse es lo mismo, todo está determinado. O sea, naces. ¿Qué tienes cuando naces? ¿Una genética? ¿Has elegido esa genética? No. Toda tu biología que condiciona tu conducta es independiente de tu voluntad. Luego, ¿qué más tienes? Educación, tampoco la eliges. Tus padres, tus amigos, nada eliges. Entonces, todo eso, el psicópata, digamos, yo en la novela lo exonero de culpa, ¿no?, con el determinismo. Y en cuanto a nacer o hacer, es una combinación que es como en todos nosotros, es una mezcla de esa parte biológica, genética y educacional. ¿En qué parte está cada cosa? Es difícil, pero normalmente yo creo, por todo lo que he leído, que es una gran parte educacional, infantil, paterna. Cuando los patrones de psicópatas, casi todos, tienen infancias terribles, casi todos. Hay excepciones, como en todo, y hay enfermedades mentales que llevan a actos psicopáticos, pero es una mezcla de las dos, pero yo creo que la componente mayor es la edad infantil y los traumas infantiles y la educación. Por lo que he podido leer, tampoco soy un entendido, pero... ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Que la infancia puede marcar? Lo que pasa es que después de esta explicación, a ver quién se atreve a decir algo.
No, pero Yo estaba pensando, fíjate, el primer nombre que se me ha venido a la cabeza, pues yo tampoco conozco a ningún psicópata, estaba pensando en Antonio Anglés, fíjate. Y luego, o sea, pensé que en realidad él, pobrecito, le cargaron el muerto y tampoco era él. Entonces, no te sé contestar. Hombre, lo bueno Si se que... hace o... Dime. Perdona, digo que cuando estás escribiendo vas indagando sobre esas personalidades, cuando te surgen, y al final los entiendes perfectamente, los llegas a entender. Claro. Y te pones al ponerte en tu pellejo, porque hay que vivenciar la novela para que sea creíble, es como el teatro, tienes que vivir el personaje, y te das cuenta que tú harías lo mismo en esa situación. Los entiendes, no los justificas, pero los llegas a entender perfectamente y les llegas a coger cariño, aunque sean los más... ¿Verdad que sí? ¿No os pasa a vosotros con vuestros personajes? Madre mía, qué peligro. La vida les ha llevado a eso. Qué peligro. Lo que pasa es que depende de lo que entiendas. O sea, cada uno somos lo que somos cuando nacemos, lo llevamos dentro. Otra cosa que Pero el los ambiente, entiendes. ¿O no te pasa a ti? ¿Qué te he cortado? Depende del cómo, el cuándo, el sí y el no. O sea, si tú coges un director de manicomio de 1880 o de 1910 Sí. con electroshocks, duchas frías y tal, estoy convencido de que había directores de manicomio de manicomio que disfrutaban haciendo eso, otros no. Y probablemente algunos de ellos hoy los tratarías de psicópata, pero en su momento no. Entonces el psicópata es probablemente aquel que hace algo malvado en un momento en que está fuera de lugar en la sociedad en la que está y en el momento en que lo está haciendo. Pero no necesariamente lo es per se. Entonces, depende de las motivaciones, lo puedes entender. Depende de las motivaciones, Hombre, no. va todo rodeado Pero de una no todo circunstancia, siempre de es unas... tan fácil, es complicado, ¿eh? No puede sacarlo de su ambiente. Tiene que ser en esas circunstancias. En esas circunstancias, evidentemente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo sí que creo es que cada uno, cuando nacemos, tenemos una línea, una forma de ser que después se potencia o no. Esa es otra cuestión. Pero ahí está en la sociedad en la que nazcas. Oye, el mío no es autobiográfico como el tuyo, ¿eh? No, el mío no es que sea autobiográfico tampoco, ¿eh? Pero vamos, o sea, se basa en mí y en mi familia, pero después la cosa va, porque claro, ya se coge un despacho, cobra por horas y yo no estoy viendo ni un duro de lo que cobra él por los casos, o sea, que esto ya es otra cosa. Pero tú, Lucía, ¿entiendes a todos los psicópatas? A los personajes y en esas circunstancias. No quiere decir que yo... No, digo a los psicópatas de la realidad. Lo pueden... No, porque no conozco los casos como conoces en una novela. Claro. En una novela es que te metes a fondo, parece que no, pero la documentación te va llevando. Yo he ido a comisarías, he hablado con un montón de médicos, hablas con eso y entonces vas formando y te das cuenta que casi no tiene otro remedio. ¿Sabes? Que su mente llega a perturbarse de tal manera que, pero por esas circunstancias, no que cojas un psicópata y digas, pues mira, pues este es bueno. Pues no, tiene que ser lo que te lleva tu ambiente, tu genética, tus Además, padres. los psicópatas todo lo que vives. los psicópatas los asociamos siempre con asesinatos y con muerte, ¿no? Y no hace mucho tiempo vi un documental que hablaban de psicópatas y los perfiles de psicópatas hay una variedad muy grande y hay algunos que son especialmente inteligentes y decían que había muchos perfiles de psicópatas en la política y en el poder. En la política Hay grandes empresarios, pero no como algo de gracia, sino gente que no va y asesina a alguien con un cuchillo, sino que cuando, yo qué sé, muchas veces se oye en un poblado en África y van a poner un pozo de petróleo, ha venido alguien y se ha cargado un poblado. Esas órdenes, pues hay gente que mueve hilos y que tiene ese mismo esquema mental de psicópatas. Lo que pasa es que son gente con mucha formación, que ha hecho carreras, que son muy inteligentes y en vez de agarrar y matar a hachazos a su madre, lo que hacen es, digamos, otro tipo de acciones igual o peores, pero que no son tan sangrientas, ¿no? Pero el perfil de psicópata no solo es el asociado al asesino, digamos que en nuestras novelas está más asociado, ¿no? Pero sí, es un perfil que es más complejo de lo que parece. Oye, a la hora de plantear un asesinato en alguna de vuestras novelas, escrita o futura, ¿cómo lo planteáis y con qué armas os gusta matar? O si usáis más la psicología o la sangre en vuestras novelas, ¿qué preferís? ¿Y qué arma es la que más os gusta? Pedro, dime, ¿qué arma te...? Bueno, a ver, en el ruido que nos separa hay por lo menos un par de casos que es asesinato sangriento físico con todas las letras.
pero a mí, si me da a elegir, prefiero más otro tipo de juego psicológico, y de ahí la figura del señor Primavera, un tipo al que de joven se le han metido en la cabeza, le han hecho X experimentos, lo que decía Eduardo de duchas frías, y luego al final lo que pasa es que él va manipulando a la gente. O sea, a él lo intentan manipular, pero al final él se le remueve las piezas dentro y se le ordenan de tal manera que es él el que acaba jugando con los demás. Entonces a mí me gusta eso, lo que pasa es que eso no existe. Así que al final los asesinatos que aparecen son físicos. Si tú tuvieras que matar a alguien, ¿cómo lo harías? ¿Quién? No, tú, Pedro. No sé qué cámara es, pero si hay gente de recursos humanos en mi empresa, Sí. no creo que le guste esto. Entonces, preferiría que Eduardo contestara por él, ¿eh? Por mí. No, yo lo que tengo que confesar que en realidad yo no escribo novela negra, yo no soy escritor de novela negra en ese sentido. Yo no tengo es más policial, entonces evidentemente hay muertos, pero yo la sangre fría que se necesita para describir un asesinato con todas sus características, yo no me veo o sea, igual matando a alguien sí, porque le das un porrazo, se queda ahí fuera, ya está, pero describirlo como tal y escribirlo y tal, es una mecánica que no me he planteado meterme dentro de eso, porque mis personajes y mi tipo de novela es más, en todo caso, psicológico, como dice él. Lucía. A mí me gusta describir la situación un poco, pero muy poco. Simplemente poner el caso encima de la mesa, poner las piezas, cuanto más útil es mejor para que el lector, yo creo que cuanto menos dices, el lector más imagina. Porque a mí, por ejemplo, me han dicho cosas y digo, si no describo. Igual que sexualmente, pues yo no me encuentro a gusto describiendo las describo y me dicen, es que es muy subido de tono. Digo, yo no hago nada. Digo, esas son vuestras cabezas. Yo simplemente pongo unas pinceladas y pienso que funciona mejor cuando dices poco que el lector imagine. Y yo si tuviera que matar, pues sin manchar la alfombra. Quítala antes. Sin manchar la alfombra. Yo que no se vea nada. Sin manchar la alfombra, que un veneno, un qué sé yo. Sí, algo que no se viera. Hachazos no. Algo, pues eso, con trama psicológica y poco a poco. Matarla de aburrimiento, pues leyéndole la novela, por ejemplo, no sé, cosas así. Sí, a mí me gustan las novelas, creo que es como un juego de ajedrez. Cuando tú pones las fichas encima de la mesa, tienes que ir soltando pistas, que el lector juegue contigo ese juego, que las pistas sean un juego limpio. Tienes que hacer... Y claro, por supuesto, la última ficha que la mueva el escritor. Pero tienes que plantear tú que todas las pistas sean verdaderas y todo bien. Y hasta dejar que el lector piense que va ganando. Y entonces dar el giro, completamente girar para que no gane, claro. John. Pues yo no tengo ningún reparo en ser tan cruento como haga falta. Yo creo que lo que estés escribiendo te exigirá. Si estás hablando de una persona desquiciada, sin unos nervios que no son templados, que explota, su asesinato no puede ser sutil, tiene que ser brutal. Y si el personaje es de otro tipo, yo creo que tiene que haber una concordancia, ¿no? Y de alguna forma el ser escritor es uno de los placeres que nos reporta, ¿no? El poder meterte en el pellejo del asesino más brutal. ¿Por qué no? Hacer tan sangriento. No, igual yo tampoco he escrito, aparte de esta novela negra, ninguna otra, pero no tengo ningún reparo con nada si la historia lo pide. Pero... Hombre, muchas veces la novela te lleva, porque por ejemplo a mí, uno de mis muertos, pues lo saco limpiamente, había hecho todo muy bien y de repente lo tengo que llevar a otro sitio. No cabe. ¿Qué hago con él? Yo no quería hacer eso, pero ¿qué hago? Lázaro, levántate. Y está tieso, que lleva un tiempo. No ¿qué quería hago? cortarlo en pedazos, ¿no? Claro, y después te la vuelves a misma tomar otra novela vez. empieza a llevarte a sitios que dices, Dios mío, pero no tengo otra solución, lo tengo que hacer. Hay algo que me preocupa porque muchas veces hablando con los autores, no, pero es que a mí el personaje es que se me ha ido. Incluso, es que estoy haciendo memoria, hay una novela, y no me acuerdo ahora mismo cuál es el título, una novela que leí hace tiempo, en la que un escritor, una escritora, está escribiendo una novela
y el personaje se le escapa de tal manera, se le escapa de tal manera que pone a un investigador privado para que busque al personaje. Se le escapa el personaje, pero ya se le escapa y se le escapa de la novela. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. No es que a mí se me escapa, es que yo iba a esto y se me escapa el personaje. A ti se te escapa un muerto. Bueno, es que hay gente que puede morir dos veces. ¿Qué tiene que ocurrir para que un personaje que tenía, no sé si estaba destinado a algo, se te escape? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Difícil es que no ocurra. Claro. En realidad lo que sucede es que tú te planteas, cuando empiezas una novela, empiezas con unos personajes que imaginas X. Lo que sucede es que una vez que empiezan a interactuar entre ellos, tú no eres capaz de anticipar todo lo que va a suceder con cada interactuación. De manera que en una conversación que tú pensabas que iba a pasar algo, en tu misma escritura surge algo que te das cuenta que pinta mejor si en vez de ser así, es así. Y no es que se te escape, pero sí que todo eso va pasando en cada personaje y en cada situación, de manera que de todo el planazo que tenías tú estructurado, voy hasta allí, eso se empieza a ir y acaba siendo un poco lo que sucede, que es lo que yo creo que casi todos los autores dicen, no, es que cobran vida los personajes. Sí que cobran, porque una vez que has descrito a un personaje como un tío calmoso, cobarde, que nunca levanta la cabeza y tal, nunca puede salirse de ahí, pero igual una de las situaciones que escribes, dices, ostras, qué puerta me ha abierto aquí para que explote. Y es explotar y de repente ese personaje cobra otra línea que tú no esperabas, pero bueno, la escribes tú, obviamente no se te escapa hasta ese punto. Pero no lo habías imaginado. Igual es una falta de capacidad de ver todas las combinaciones de tus personajes. No es eso. Yo creo que las líneas maestras sí que las tienes, está claro. Pero toda la mecánica que hay entre medio, toda la arquitectura que hay entre medio, eso va cambiando en función de lo que vas escribiendo. Y a veces te das cuenta que hay características del personaje que tú habías pensado de una manera y que tal y como lleva las situaciones llegará un momento en que no encajará y tienes que cambiar algo. O sea, por ejemplo, ponerte un ejemplo. Ahora mismo el follón que ha habido en Barcelona en últimos años sobre si había que acabar la Sagrada Familia o no. Esto es un ejemplo que pongo. ¿Por qué? Porque hay quien dice que Gaudí era un señor que constantemente estaba cambiando los planos a medida que iba subiendo las cosas. Y un día te venía y te decía, esta ventana aquí no va, esta noche he pensado que va a quedar mejor allá, con lo cual el plano de ayer no vale. Y un poco una novela es eso. Hasta que no está acabada y le pones la letra fin, y si te la lees al año siguiente dirás, uy, esto no es lo que yo quería hacer, que esto nunca acabas de escribir una novela, nunca acabas de pintar un cuadro, está cambiando permanentemente. Y es algo que tú controlas a medias. A mí lo que me pasó en mi caso es que el único personaje que tenía desde el principio clarísimo cómo iba a terminar, que era suicidándose, al final le cogí cariño y lo salvé, básicamente. Precisamente por lo que van diciendo ellos, conforme va, digamos, creando un poco más su historia, al final los personajes son tuyos, son propios. Hay algunos que te caen mejor y otros que te caen peor. Y este en concreto, que era el único que tenía yo ahí toda su vida, cómo iba a ser, y al final lo salvé en el último minuto. Pues cosa más curiosa. Sé que soy bueno, en el fondo. Sí, en el fondo es que eres bueno, ¿sí? Oye, cada una de las novelas que habéis escrito, ¿el final lo sabíais? Yo en mi caso sí. Yo tenía muy claro el principio y el final. Me ha pasado en todas mis novelas. Pero claro, el llegar a ese final es lo que comentaban Eduardo y John. Pero a veces... Es que cuando vas a ir por el camino, ¿verdad? Dices, este no puede ser. Y tienes que empezar a cambiar y a crear hasta personajes que ayuden a llevar eso, a ir a tu objetivo. Y a veces tienes que crear las condiciones para llegar al final que tenías previsto, si no, no llegas. Y luego la documentación, que para mí es fundamental. Yo lo que hago, aun siendo que es actual, pero pues mi libro empieza en un tanatorio. Yo lo primero que hice fue ir a una cremación. Salí mejor que entré, con todo respeto, vi que había mucho respeto, pero si yo quiero hacer una cosa en el tanatorio tengo que ver cómo funciona. Entonces eso te va llevando a otras cosas. Cuando ves lo que hay ahí o vas a investigar, hablas con traumatólogos, hablas con un montón, con forenses, con todos, y te van contando cómo funcionan las cosas y tú te das cuenta que lo que tú tenías en mente no se puede llevar. Y te va cambiando la novela y te va cambiando los personajes y te va llevando a tu final. Y si no, te encargas tú de dar 1000 vueltas hasta llegar al final.
cuando lo tienes claro. ¿Y tú, Eduardo, tenías claro el final de la novela tuya cuál iba a ser? ¿O? Probablemente tenía claro el primer párrafo y el último. Las otras 130 páginas se puede meter entre uno y el otro. Sí, más o menos sí, y que los personajes iban a tener continuidad también porque, por lo que te he explicado antes, porque a medida que la iba escribiendo me iban saliendo ideas para otras, ¿no? Pero es cierto que concretamente en esta, me parece que lo he comentado, igual había pasado casi un año que había escrito el primer borrador que lo daba por acabada cuando me di cuenta de que los personajes no tenían la consistencia que tenían que tener, ni mucho menos, y añadí 20 y tantas páginas que no estaban. Entonces, sí sabía cómo era el final, pero lo de en medio no estaba claro del todo. Las líneas maestras sí, es lo que te digo, eso está claro. Pero cómo llenar los pisos ya es más complicado eso, ¿eh? Después, como dice ella, hay un tema de documentación que sí que es cierto que hoy con Internet eso ha cambiado mucho y hoy te puedes documentar, buscar información, buscar cosas que antes no podías, pero sí que es cierto que hay una parte de documentación que o vas y lo ves o con Internet no solo no vale para eso. Eso es tiempo también. Y depende del tiempo que tenga cada uno, no puedes dedicar, sobre todo si trabajas, ¿no? Es complicado. Pero cuando vas al sitio muchas veces te das cuenta que las cosas no son así o te impactan. A mí me pasó que mi novela se desarrolla una parte en Roma y fui a hablar con la comisaría, fui a hablar con los policías, me enseñaron, por lo que no me hicieron en la ciudad. En mi ciudad no me enseñaron el calabozo, allí me lo enseñaron todo, me explicaron cosas. Yo tenía un hospital donde iba un helicóptero desde un lago a un hospital y cuando me dice la policía decía que es imposible, aquí no puede aparcar un helicóptero. En el hospital que yo había hecho y desde allí se desarrollaba la novela. Yo no puedo poner, aunque dices, bueno, si la mayoría los van a leer de mi ciudad y por ahí, pero uno que solo lo lea sabiendo que es mentira, tienes que poner de verdad, entonces te va cambiando las cosas. Yo me metí en una, además fíjate, según soy yo, con mi 1,80 m me voy colando por los sitios. Pues me metí en una UCI en Italia, que era de enfermos de cabeza, de cuello y cabeza que ponía. Y cuando yo entré en aquella sala, que era, pues fui detrás, cuando abrieron las puertas, estaba yo ahí y me metí. Y cuando yo vi, pues yo no sé si había 10 enfermos, todos chicos jóvenes, con la cabeza vendada, comiendo el que podía con una paja. Entonces te pega un flash como diciendo, Dios mío, lo que yo estoy con la imaginación, la realidad es todavía peor. Y te hace cambiar. Y son escenas que tú has visto y tienes que meter en la novela. Aunque sea novelado, pero tú las tienes que meter porque te han impactado. Entonces te va cambiando. Y aquí hay otra gran pregunta, lo que acaba de decir. ¿Cuántas escenas, cuántos párrafos de los que estás contento al final cuando lees un conjunto los tienes que suprimir porque sobran? Personajes que tienes que suprimir, párrafos que tienes que cambiar, aunque te gusten porque ves que en el conjunto aquello no encaja. Es que es un trabajo, es complicado, ¿eh? Sí, la creación es corta, pero luego el hacer una novela que encaje todo eso es muy largo. Y que no se puede escapar nada, claro. De todas maneras, alabo tu capacidad de documentación. Ella a mí no me da como para llegar, irme a Roma y ir a ver. Ah, pero porque me gusta. Bueno, no, yo creo que cada uno hace lo que le gusta. Sí, no. Y yo, por ejemplo, pues Roma la conocía bien, me gusta, porque yo de arte y eso... Pero claro, dices, a mí me gusta mucho el Panteón. Pues mi personaje va al Panteón de narices, ¿sabes? Y me lo apaño como sea para ir al Panteón. Al final los llevas tú a donde quieres, pero eso te supone un trabajo extra. Sí, está claro. Bonito, claro. ¿Quiénes son vuestros referentes dentro de la literatura negra o en general? Yo en mi caso creo que, como una inmensa mayoría de lectores, la persona que realmente nos incitó a lanzarnos fue Ray Loriga, en mi caso. Pero luego yo creo que mi afición se desplazó más al realismo sucio americano, incluso yo diría que incluso fronterizo. Ese Barry Gifford, Raymond Carver, Richard Ford. Lo que pasa creo que a su vez a todos esos le ha adelantado por la derecha Jim Thompson, por supuesto. Pero también Raymond Chandler, por ejemplo. Entonces, no tengo tan claro que mis padres, digamos, literarios, sean tanto de novela negra como de otros géneros.
Porque aparte de la novela negra, ¿qué género a ti Me gusta mucho, pues eso, bueno, en realidad de novela negra, el que yo creo que a su vez ha adelantado más todavía por la derecha a los demás es Ray Pollock. O sea, ese tío es una locura, lo aconsejo. Además creo que van a sacar el libro El Diablo a todas horas en Netflix, para que lo veáis. Y eso sí que es novela negra pura y dura. Pero bueno, también soy capaz de leer a Luis García Montero. O sea, que me voy de un extremo, de poemas de amor, pero de amor que te pone la piel de gallina, hasta muertes sangrientas. ¿Y dentro del panorama español, algún autor que... Pues a ver, te he comentado antes, Ray Loriga. Tendría que rebuscar mucho en mi mente y voy a quedar fatal, pero tendría que rebuscar mucho en mi mente para encontrar mejor algún... Bueno, y Luis García Montero, yo también lo he comentado. Para encontrar realmente un escritor español que me llene. Porque es que además los que vemos en todos los medios no me enganchan ni un poco. Mis referentes pues están bastante... bueno, siempre he buscado... Yo creo que la escritura no es tanto de género, que con eso no niego los géneros, que antes hemos tenido un debate sobre eso, sino es un tema técnico, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho Saramago, Benedetti. Me gusta escritores a los que digo, qué lejos estoy de cómo escribe este tío, ¿no? Esos son, digamos, son los que tomo como referencia. Luego leo de todo, leo mucha divulgación porque me gusta mucho la ciencia y creo que es muy aplicable a los argumentos para que sean verosímiles en la novela. Pero sobre todo lo que busco es técnica. Técnica porque una vez que tienes la técnica da igual, ya puedes escribir lo que quieras. Porque cuando tienes la técnica puedes crear tensión, puedes crear drama, puedes crear humor, que a mí, por ejemplo, el humor es algo que sigo buscando porque soy incapaz, ¿no? Es algo que es un tema técnico. Para mí todo es técnico, ¿no? Y mis referentes intento siempre que sean grandes escritores, gente que admiro, ¿no? Gente que cuando estoy leyendo no le encuentro una coma que cambiar, una palabra que... Hay algunas novelas que empiezas a leer y dices, joder, en un párrafo me ha metido 2 veces la palabra utopía, ¿cómo puede ser, no? Y luego hay otros que dices, qué bien escribe, ¿no? Son esos mis referentes. Luego, respecto a autores españoles, bueno, hace un par de años leí de Jesús Carrasco Intemperie, por ejemplo, y es una novela que me flipó. O sea, yo creo que autores españoles también habrá buenísimos. Otra cosa es los que se publicitan y los que son bestsellers, que no siempre son de la calidad deseada, porque el mundo del comercio y el mundo de la calidad, como en la música, como en todo, son caminos diferentes, ¿no? Pero si tendría que buscar referentes, siempre busco los consagrados, los que ya han tenido una larga vida literaria y lees sus últimas obras y dices, no sé si algún día podré llegar a algo parecido. Eso sería. ¿Qué os parece o qué opináis de los... me voy a meter en un charco. De los festivales de novela negra. ¿Qué opináis podríamos decir, del boom que ha habido últimamente en festivales de novela negra? ¿Sirven para algo? Sí, no, todo lo contrario. Cuando os invitamos a que vinieseis aquí, ¿pensasteis, voy, no voy? ¿Qué opináis? Se come bien. Y el hotel está muy bien también. Bueno, la organización ha sido fantástica. Desde el principio ha sido sorpresa tras sorpresa. Sí, vamos, sí. Se come bien, vamos. Y se come muy bien. Festivales, ¿no? Se come bien, ¿no? Se come bien, ¿no? Bueno, pues no, pero yo creo que lo hemos comentado alguna vez. En un país como España, en el que el índice de lectura no es muy alto y últimamente, aunque con el tema del COVID, que yo disiento un poco, pero bueno, parece que ha subido un poco. Probablemente si no hubiera festivales ni publicidad ninguna de esto, el índice de lectura no sé por dónde estaría. O sea, yo creo que para mí son necesarios. Otra cosa podemos discutir si hay demasiados, si no hay demasiados, la calidad, eso sí lo podemos discutir, ¿eh? Pero yo creo que estas cosas de más no están. A mí me da esa impresión, ¿eh? También habría que ver qué entendemos por novela negra claro, y dónde están los límites de la novela negra. Sí. Pero bueno, en este caso ya de novela negra, porque probablemente es de los que más hay, ¿no? Más semanas, más... bueno. Nosotros, el nuestro es novela negra de misterio y policíaca, para que no quede la cosa así. Pero bien, ¿no? Quiero decir,
Sí. Aparte de comer bien. Yo creo que estos certámenes no tienen que ser, o sea, incluso la pregunta no tiene que ser para nosotros, tiene que ser para el público, para la gente. ¿Hay alguien de aquí, en realidad, que no le guste la novela negra? Lo digo porque lo ideal sería que no le gustara la novela negra y estén aquí, porque si al final la gente que viene es la que le gusta la novela negra, pues al final somos los 10 amigos que estamos aquí y no da igual que estemos aquí que en Salamanca. Entonces, quizás lo que habría que hacer es un poco acercar al público. Hombre, también tiene la cara B, digamos, que yo, en vez de ponerme en ellos, me pongo en mí, ¿no? Digamos, de plataforma de gente totalmente desconocida como nosotros, es una oportunidad. Yo, desde luego, cuando me mandaste el correo no me lo planteé, ¿no? Me hizo mucha ilusión, ¿no? Es algo que a todos los que escribimos, bueno, nunca sabes si alguien va a valorar tu trabajo y de repente alguien te dice que le ha gustado tu novela y tienes la oportunidad de estar aquí, de compartir, conocer otros escritores. Desde mi punto de vista, una gozada total. Una gozada total. Respecto a los festivales de novela negra, supongo que como todo festival sirve para la promoción de la cultura y en ese sentido genial. Pero bueno, a mí este es el primero que voy y muy bien. Desde luego, en cuanto ya puestos a lavar, todo muy bien organizado y desde mi punto de vista un trampolín para poder estar. También has que se te bien. conozca un poquito, ¿Has claro. comido bien también? También, pero bueno. no Me alegro que haya comido bien. Lucía, Bueno, dime algo. Detrás de un festival hay mucho trabajo. Y la verdad que hay que valorar por toda la creatividad que habéis tenido, aparte de detalles, por todos los sitios. Y ha sido, bueno, que estamos genial. Y yo veo que, por un lado, es darte a conocer, luego ese público que pueda leer tus novelas y, sobre todo, el estar con nosotros, egoístamente, el estar y conocer escritores y que siempre de estas cosas surgen otras. Y yo lo veo muy positivo y bueno, y felicitaros porque desde luego la paliza que hay, aunque parece que está ya todo hecho y todos muy calmados, habéis tenido que tener mucho trabajo detrás y se nota. Tenemos hasta en el hotel, está todo preparado como si hubieran hecho un asesinato. Tenemos ahí el muerto, ¿verdad? Hay muchas cosas está Sí, pero acordonado. eso no deja de ser una visión del certamen hacia adentro. Sí. Lo que habría que dar es un enfoque hacia afuera. De todas maneras, en este año en concreto, y esto sí que creo que hay que decir, bueno, está en la mente de todos, pero yo creo que vale la pena resaltarlo, en este año en concreto, sí que yo creo que Cartagena como población, sí que creo que se debe sentir orgullosa de este festival, porque yo creo que habéis luchado contra viento y marea este año, esta edición, con todo el tema del COVID, para que esto salga adelante. O sea, yo desde que me dijiste la posibilidad de venir, prácticamente todos los días he estado pensando, no se hará, porque no me dejarán salir de Barcelona, no me dejarán entrar en Murcia, no me dejarán pasar por Castilla, ¿sabes? O sea, esto no se va a hacer, porque las condiciones no lo van a permitir. Entonces, que ahora mismo estemos aquí, para mí es un logro de la organización que ya por sí solo, ya me quito el sombrero, por eso solo. Pero lo que hay es un equipo... Yo soy simplemente el cabezón. Sí. Pero hay un equipo que es extraordinario, Gente que se parte y está al pie del cañón, en fin, que eso sí, se lo tengo que agradecer al equipo todo lo que hay y el follón que le da el señor Paco, que no es poco. Lo que sí me importa sois vosotros a la hora de escribir. Hay cosas que me siguen interesando. Por ejemplo, a la hora de escribir, ¿qué manías tenéis, o si han cambiado las manías de cuando esta pregunta os la hice en su momento en la entrevista? ¿Qué manías tenéis? No necesito ni excesivo silencio, ni lo único que necesito cuando voy a escribir novela es por lo menos un par de horas, saber que tengo 2 horas seguidas. Y si estoy escribiendo un relato, una canción, cualquier cosa, me vale que cualquier sitio, cualquier lugar, no tengo manías conscientes, que yo sepa, no. Yo necesito concentración absoluta, oscuridad total, como mucho, que me da vergüenza decirlo,
escuchar a Enya y cosas así, ¿sabes? Hostia, Enya. ¿Sabes que tienes estómago para escuchar a Enya? No, Bueno, pues yo lo tengo. No. Porque a mí eso de ir andando y de pronto imaginando cosas y coger el blog de notas, a mí no me funciona porque, entre otras cosas, yo imaginación tengo la justa. O sea, yo el libro, no te voy a decir que es autobiográfico, porque yo no he matado a nadie, que yo sepa. Todavía. Todavía. Con ganas me he quedado de más de uno. Pero yo lo que es ir andando y de pronto que se me inventarme una historia, no. O sea, por eso cuando mis amigos me dicen, vamos al cine a ver La Guerra de las Galaxias, y yo me veo ahí al perro ese hablando con Harrison Ford, digo, hasta aquí hemos llegado. Entonces, y otra cosa que me pasa también es que me distraigo mucho. Es decir, yo no puedo ir andando y de pronto que se me ocurre una idea porque sé que se me va a olvidar. Entonces digo, vale, pues lo voy a apuntar en el blog de notas. Lo que pasa es que luego se me olvida leer el blog de notas. Entonces me tengo que apuntar en la mano, oye, lee el blog de notas del móvil. Lo que pasa es que luego se me olvida que tengo que apuntarse en la mano y me lavo las manos y entonces estamos en la misma de siempre. Con lo cual yo necesito concentración total, oscuridad, mi Enya y mi música así del último mohicano y cosas así raras, animarme y Perdona, ¿he entendido oscuridad? Oscuridad, sí, parezco Teodoro, ya lo he dicho antes. Oscuridad, sí. ¿Que escriba oscura? Sí, bueno, con la pantalla del ordenador encendida, claro. Si no, no. No, Eduardo. Lo que sí que me molesta y me desconcentra mucho es el ruido, pero cuando hay demasiado ruido, o sea, yo no llego a ponerme cascos y eso no, ¿eh? Y tranquilo, sin ruido y poco más. Pasa del momento de la situación, porque lo que hago mucho, yo tengo 1 hora y pico de tren de cercanías para ir a trabajar y para volver, me imprimo a veces cosas que he escrito y las voy repasando en el tren. Entonces allí el ruido es inevitable. Por eso tampoco escribo en pelotas, porque claro, en el tren si voy repasando en pelotas, igual la cosa... No, ahora... Esto Con era, la mascarilla. esto con la era mascarilla. hace, que es antes del COVID. Que es después del COVID ya veremos. Pero ahora con el confinamiento lo del tren no. Pero lo hago mucho. Esto tengo 1 hora de ir y otra, más de 1 hora de ir y otra de volver. Pero aparte de eso, el ruido me molesta, pero no llego a esos niveles, la verdad, ¿eh? No. Lucía. Pues yo llevo lapiceros muy chiquitines, además son lapiceros de lápiz. Porque cuando me viene la idea, bueno, en el trabajo cuando van a tirar el lapicero vienen y me lo dan a mí. En Lucía toma, porque tengo en todas las cazadoras, en todos los bolsillitos, tengo mis lapiceros. Y llevo siempre una hoja doblada. Y cuando me viene, no es la inspiración pero sí te viene una frase que como no la copies, para mí es irrepetible. Luego pienso y digo, esa frase y no te sale igual, entonces yo paro y lo apunto. Y por ejemplo en la cama, pues también tengo el lapicero, que lo hago también a oscuras, como Pedro, y yo lo que hago es, pues, como el lapicero no te mancha la sábana y eso, pues yo pongo el dedo y voy escribiendo así, voy bajando el dedo y voy escribiendo. Luego al día siguiente lo primero que tengo que hacer es copiarlo, porque si no luego no me entiendo de lo que he puesto. Y en la novela hay muchas cosas de lo que a mí, las ayudas que los maestros, cómo me han enseñado, lo que yo he considerado importante para mí a la hora de escribir, eso ha plasmado en uno de los personajes, lo que a mí se me ha quedado y he querido transmitirlo ahí. Y para la hora de verdad escribir, la hora puramente creativa, a mí me pasa como a Pedro. Tiene que ser, creo que decía Kafka, bueno, yo lo hago por la noche o de madrugada, y Kafka decía que para escribir se necesita la soledad, bueno, hablando de novela negra, que tienen los muertos en la tumba. Eso decía él, no era el silencio, sino ese silencio de esa soledad, que es lo que dice Pedro, de estar, y lo da o la noche o la madrugada. Luego se te tiene que dar también las circunstancias adecuadas para el silencio, no la soledad, el silencio que tienen los muertos. La situación incluso personal que te anime a escribir. En mi caso, como estoy normalmente en el percentil 90 de tristeza y de soledad, pues se me da, ¿no? Pero en el momento que cambien las circunstancias entiendo que no me animaré a... Pero hay otra cosa... Se tiene que dar una serie de requisitos para hay otra cosa que decía Picasso y es que la inspiración cuando llegue que me coja trabajando. O sea, si no te pones a trabajar, no vienen las ideas. A veces sí vienen, como dice ella, porque a mí me pasa, a veces estoy de acuerdo. Pero la mayoría de ideas te tienes que poner entre la hoja en blanco. Pero ¿tenéis algún momento, o sea, como un orden, como una disciplina, es decir, todos los días a las 13:38 de la tarde empiezo a escribir,
¿Tenéis o escribís vosotros cada día en algún momento, o hay días, os pasa semana que no escribís? Para mí es un tema de adaptación. Yo no vivo de esto, entonces trabajo y además estoy metido en un montón de cosas. Entonces me he acostumbrado a escribir cuando puedo. Sí que lo que digo, si estoy haciendo el borrador, necesito tiempo para meterme en la historia, por lo menos un par de horas necesito. Y si no, nada, en cualquier rato escribo lo que sea. Y si es corregir, en medias horas. O sea, si tengo media horica, pues me siento y corrijo. Y te tienes que adaptar al hueco que tienes. A mí me gusta por la mañana, escribo más a gusto por la mañana, entonces los fines de semana, si puedo y si no hacemos otra cosa, pues escribo. Y si no por las tardes y si no por las noches. Pero sí que tengo una necesidad de escribir siempre está... Siempre hay algo, tengo una lista de próximas novelas, relatos, canciones, siempre hay algo pendiente que escribir y siempre hay, si tienes media hora, pues para corregir algo, para arreglar algo, siempre está ahí pendiente. Pero eso, la adaptación al hueco que tienes, ¿no? Porque si tuviera manías no podría escribir casi nunca. ¿Volveríais a escribir la misma novela en la misma forma, Pedro? Sí, porque además me resultó bastante amena de escribir. Yo venía de otra novela que estaba escribiendo antes, que la verdad que no me dejaba muy bien a mí, porque era como muy autobiográfica, después de una relación digna de llamarse de cualquier manera menos humana, precisamente. Y yo tuve un error, y es que dividí el libro en dos partes. La primera parte es como que planteaba lo que había pasado desde el punto de vista del personaje masculino. Claro, yo puse... Los nombres eran inventados, nombres americanos, pero luego las situaciones eran ridículamente parecidas a las que vivimos nosotros. Con lo cual cualquiera sabía que estamos hablando de nosotros, por mucho que yo en el libro me llamara Jack Thompson. El destripador. Pues luego en vez de ubicar pues a lo mejor el capítulo en la Unión, pues a lo mejor era en Unionville, ¿sabes? Que cualquiera con dos dedos de frente lo... Pero en la segunda parte intenté ponerme en los zapatos del personaje femenino. Y cuando empecé a contemplar la posibilidad de que tal vez ella tuviera razón, dije... Con lo cual de pronto me vi escribiendo un libro con asesinato, con muerte, con venganza. Me resultó muy ameno de escribir. El otro me quitaba hasta las ganas de... Pues ya no de salir, pero hasta de comer. O sea, que te sentiste a gusto matando. Me sentí muy a gusto. Oye, no sé, los que estén próximos a él tengan cuidado, ¿eh? Yo no sé, porque vamos, se siente a gusto matando. ¿Habéis pensado alguna vez en matar? Matar. Hostia. Yo una vez. Sí, ¿no? Todos, supongo, ¿no? A modo hipotético, ¿quién no? ¿No? Es una cuestión de imaginación. ¿Qué no has imaginado? Es la pregunta. Hemos imaginado de todo. Supongo que casi todo el mundo imagina de todo, ¿no? Otra cosa es llevarlo a cabo. Pero imaginar en qué situación matarías, sí, hombre, faltaría más. ¿Volverías a escribir la novela exactamente igual? Ni de coña. ¿Ni de coña? No, pero por lo mismo que decía antes. Después de esta he escrito ya otras dos novelas y cuando la vuelves a leer, hace poco, esta semana, estuve hablando con la editora y piensa hacer una segunda, no edición, sino es una segunda copia, ¿no? Y le mandé una lista de un montón de cosas, la leí corriendo porque realmente vas evolucionando, eso espero, como escritor y las cosas que antes te parecían geniales, ahora ya no te parecen tanto, y donde el adjetivo te parecía el sumum, ahora te parece que sobra. Cambiaría cosas. Hombre, obviamente no es que no escribiría novelas, sino que la haría de otra forma, seguramente. ¿Qué estabas comentando, Eduardo? No, bueno, que eso es lo que comentábamos antes. O sea, tú puedes hacer una cosa y llega un momento que la tienes que dar por acabada, porque 5 años después la novela es la misma, pero tú probablemente has cambiado. Entonces igual no la harías igual. O sea, eso está escrito y ya lo he hecho pecho, hacer otra cosa. Entonces, una cosa es que yo me veo capaz de escribir más historias de estos personajes y tengo más. Otra cosa es si te das cuenta de que a lo mejor te estás repitiendo a ti mismo. Es que en unos años seguramente igual la vemos con rubor. Ahora, hombre, yo por lo menos estoy contento, ¿no? Estoy contento, pero sí que vas encontrando diferencias
haría esa obra diferente. ¿Y tú tus muertos los cambiarías, los llevarías de sitio? Yo la primera novela, ahora cuando la leo, pues sí, pasa como dice John, que a lo mejor tienes menos confianza en ti, no porque seas más buena, sino porque ya tienes más seguridad, que dices, pues mira, quiero poner esta palabra y la pongo así, o quiero hacer esto y lo pongo así, porque ya, pues no sé, tienes más seguridad, más confianza en ti misma. Pero la otra está como más recargada de adjetivos, porque tú estás buscando sinónimo, no sé qué, estás siempre trabajándola para que quede bonito, que muchas veces a lo mejor le quitas la fuerza a la novela al querer poner tantos adjetivos y escribir tan bien. Bueno, intentar escribir. Pero yo estoy convencida que como la primera, yo estoy orgullosa porque estará la peor escrita, pero desde luego la que tiene más fuerza, la que para mí el tema es mejor, la creatividad y la imaginación, como la primera, ninguna. Que yo creo que en realidad la primera obra es como tus grandes éxitos, ¿no? O sea, todo lo que tienes por ahí medio escrito, lo intentas meter con calzador. Que es lo que me ha pasado a mí con alguna carta de amor que está metida por ahí, que había escrito años A, cuando todavía tenía acné, y la he metido ahí con calzador. Pero es lo que tú dices, la primera novela es como la de los grandes éxitos, en realidad. Pero eso te lleva a otra cosa. Contra más maduras y más escribes, al menos a mí, más te cuesta, porque eres más consciente. Procuras no cometer los primeros errores, procuras no repetirte, y contra más va, cuesta más esfuerzo escribir. Al menos a mí me lo parece, ¿eh? Pero eres más tú. Sí, pero eres más consciente de los errores, de los fallos. Y vas más a simplificar, no vas a adornar. No. Oye, ¿y el proceso de edición, una vez que está escrita, el buscar editorial y demás, eso es un trabajo también ímprobo, desagradable? ¿Encontraste y editorial pronto? John, ¿tú cómo fue tu caso con Editorial Eunate, no? Pues sí, tuve, en realidad, desde que la mandé hasta que a la dueña de la editorial le gustó, a Nieves, no pasó mucho tiempo, pero cuando ya me dijo que la iban a publicar, lo que sucedió es que justo hubo alguien que le hizo, era una mujer mayor y le iban a comprar la editorial, era una editorial que llevaba 30 años. Y entonces me tocó como un año esperar a los trámites de compraventa de la editorial, porque como todavía no habíamos firmado, tenía que la nueva dueña, que era María Oset, leer la obra y ver si a ella también le gustaba, ¿no? Porque era algo que era heredado, pero estaba sin firmar. Entonces, en ese sentido fue tortuoso, pero ya le había mandado otra novela a Nieves, que no me publicó, pero había estado hablando con ella y era una persona que me gustó mucho porque no tenía ese aspecto de editorial comercial, de que autoedítate, sino, bueno, me pareció muy seria, que al final ha resultado, estoy muy contento con la editorial. Y ha sido pues una gozada y más comparando con gente que oigo hablar, sobre todo autoediciones y editoriales que van un poco, que casi, que hemos estado hablando antes, que cogen tu novela a copiar, pegar y a publicar. Y en mi caso ha sido una gozada porque se han portado muy bien, están pendientes siempre. Ahora para la segunda edición muy atentos a los cambios que propongo, ha sido una gozada, pero yo creo que lo de buscar editorial siempre es muy complicado, sobre todo para completos desconocidos, ¿no? Hay que llevar las cosas muy acabadas y bien hechas para que a alguien les resulten atractivas. Pedro, ¿tú cuál fue tu camino? Bueno, yo empecé mirando las editoriales que a cualquiera se nos viene ahora a la cabeza y me metí en la web a buscar... bueno, ellos lo llaman manuscritos, que a mí manuscrito me suena, no sé, a Jesucristo. Y lo que pasa es que las editoriales grandes como que te ponen un mensaje así de que, bueno, poco menos que ni te moleste en mandárselo. Aún así, yo vi una dirección de esta, pues yo sé, de administración, de no sé qué, pues yo de un par de ellas les mandé en PDF. A ver, en su defensa diré que si a mí alguien me manda un libro con una cuenta de correo de Hotmail, como era la mía, con diminutivo, fecha de nacimiento, bueno, siglas de la ciudad y tal, pues yo tampoco creo que le hubiera hecho mucho caso. Entonces, quizás me fui no te voy a decir al lado contrario, pero sí que dice, bueno, voy a empezar a listarme editoriales que aceptan manuscritos.
Y así que las mandé y ahí en realidad sí que tuve bastante aceptación. Lo que pasa es que había mucha trampa en los contratos. Tú lo lees y había mucha pues, autoedición y... Bueno, al final mi línea roja era yo no quería invertir nada. O sea, yo quería, ya bastante invertido en tiempo, como decían, invertirlo en dinero. Y la verdad que el libro Cindy se portó bastante bien, no tengo queja ninguna. Aún así, la labor pura de corrección, y vuelvo a citarlo porque está ahí y lo estoy viendo, me la hizo mi gran amigo y mejor cantante, Carlos Madrid. Bien, ¿tu experiencia, Eduardo? Bueno, es lo que hemos estado hablando esta mañana. El mundo de las editoriales, como muchos otros mundos, es una selva. Y al poco que te metes ahí te das cuenta de que es un mundillo un poco raro, ¿no? Pero en mi caso, como ya empecé a escribir a la edad que empecé y no tenía idea ninguna de llegar a ninguna parte, me cogí la página escritores.org y fui mandando concursos, cosas, porque intenté mandar algunas editoriales y lo primero que, como dices tú, la mayoría ya te dicen que no mandes manuscritos y las que los mandan ni te contestan en algunos casos. Y empecé a mandar a concursos, hasta que de algún concurso me empezaron a contestar. De hecho, está aquí por un concurso de ediciones oblicuas. La editorial que no ganó, pero me propusieron hacer una coedición. Eso es una trampa, sabucea. Coediciones, crowdfunding, todo eso. Es un mundillo que la verdad es que es un poco... Pero tiene su lado positivo, si vas por esa vía, que es algo oficial. Y como es oficial, es reconocido. Y si es reconocido, puedes entrar en el mundillo. Si no, si te metes en el mundo que decíamos de la autoedición y demás, yo eso es algo que la verdad no confío en eso. Salvo que ya tengas un nombre y te puedas permitir ese lujo. Pero si no, es complicado. Dependes de las editoriales, creo yo, ¿eh? Lucía, tú... Yo he escrito al revés. Primero tuve editoriales pequeñas, claro, que fueron Setelé, luego fue Ochoa, y siempre se portaron muy bien conmigo. Pero hice con la tercera novela, que se llama El secreto del Mascaret, que es sobre los templarios, hice un juego, que hice una especie de rol en el 2012, que participaba, lo hice con Francia. Fui a Francia, los franceses me ayudaron en todo, y entonces participaron 650 alumnos, adolescentes, de España. Y claro, yo veía y tenía mucho miedo, porque si yo iba, primero hablaba con el instituto y dependiendo del profesor, yo buscaba, iba al conserje y le decía, ¿cuál es el profesor más enrollado? A la conserje me decía, pues el de química, pues el de música, el no sé qué. Entonces iba por esos profesores y les proponía mi juego, que era, me daba igual matemáticas, física, química o lo que fuera, que lo que hacía era estudiar el currículum y depende lo más vistoso, pues durante un mes o 2 meses los alumnos les hacía por toda la ciudad, implicaba toda la ciudad, implicaba pues en Barcelona la Sagrada Familia, las oficinas de turismo, me iban ayudando a hacer el juego. Y yo les enseñaba la asignatura. Estaba de acuerdo con el profesor, hacíamos teatro, películas con el móvil, pero les llevaba ropa y hacíamos, era un lío de juego, pero era muy bonito. Y claro, no me podía arriesgar que si yo después de esta movida eran 50 alumnos, que los libros no estuvieran. Y una editorial pequeña, pues te pasa eso. No es por dejadez, sino que no pueden estar en ti, que si tú lo necesitas hoy, pues a lo mejor si es que trabaja 1 o 2 en esa editorial. Entonces fue cuando yo decidí hacer una edición especial, que tenía una edición con la editorial, y hice una de autoedición para asegurarme que los libros los llevaba yo. Y ese fue el tercer. Y luego pues me sentí cómoda con la autoedición y dije, ¿para qué voy a mover ningún...? Entonces lo he hecho con círculo rojo porque me ha resultado cómodo. No por nada más, por comodidad. Porque es una pena, claro. O te coges editoriales muy buenas, pues como Planeta o con alguna de esas, o si no, pues es que no llegan. Si es que hay una persona o 2, el que maqueta y el que mueve la máquina, no hay más. ¿Sacaréis alguna historia del COVID? Como ya hay gente que historia del COVID, historia del confinamiento, ¿ya hay alguna cosa escrita? Seguro que no. Bueno, seguro es difícil de decir porque adivina, ¿no? Pero no me atrae nada. No me atrae nada porque va a haber una riada de novelas, de novelas y de todo, del COVID, de series, supongo que será. Y no me atrae nada porque supongo que como todos estoy hartísimo de la movida y si algo quiero es olvidarme de ella. O sea, lo último que querría es sentarme a escribir y ponerme a pensar en toda esta historia del COVID y
Supongo que a mí, desde luego, si lo hiciera, ya poniéndome hipotéticamente, hay un juego muy, muy guapo dentro de toda esta historia de si todo esto es algo casual, es una conspiración, si como hay superpoblación hay que acabar con la población, si la vacuna va a ser con todo esto que circula por un lado y por otro, los que creen, los que dejan de creer, y todas las pruebas que hay en un sentido y en otro, todos los vídeos, da mucho juego para hacer una novela de conspiraciones planetarias, ¿no? En ese sentido, da juego, pero no tengo ninguna intención. Don Pedro. Tampoco. Tampoco. ¿Usted, don Eduardo? Yo de escribir sobre el COVID no, lo que pasa que es una cosa que está. Entonces, por ejemplo, la última novela de este personaje que está rondando por ahora mismo en algún concurso, que la acabé hace un par de meses, menos, claro, los últimos capítulos aparece, porque viven en este año, están en medio de un caso y de golpe y porrazo sale un señor por el tele y dice: a partir de mañana todos en casa. Y eso cómo cambia el caso. Pero no es escribir sobre el COVID, es un actor más, como Las calles de la ciudad, lo que sea. Ahora mismo está, y las acciones que transcurren estos días, bueno, pues es un actor más que está conviviendo ahí. Cuando desaparezca, dejará de aparecer y ya está. Otra cosa es si eso podrá tener consecuencias en la forma en que nos comunicamos y en nuestra sociedad, que eso es algo que hablábamos esta mañana también. Lucía, ¿tú tienes intención de...? Yo creo, a mí me ha pasado que he sido de los escritores que no han podido escribir nada en este confinamiento, que era una cosa, además era no como falta de inspiración, era como que estaba fuera de mí, entonces necesitaba hacer cosas nuevas. Pero yo creo que desgraciadamente todos escribiremos de esto porque es historia, va a ser historia, y cuando tú te documentas que haces una novela, te documentas y buscas para crear la cama donde se va a desarrollar tu novela en ese ambiente. Y esto ha sucedido. Entonces, cuando queramos escribir del 2020, tendremos que escribir sobre lo que está pasando. Y no quería escribir, pero me ha pasado una cosa muy bonita, bueno, que hemos escrito un relato de 20 hojas que ha habido en Soria, que a lo mejor se ha oído por aquí de una historia pues triste, pero a la vez pues le he inspirado a una pintora que, bueno, se llama Julita Romera, y ella pues desde su balcón veía una sábana blanca que estaba colgada en el vecino de enfrente, y claro, pasaba un día, pasaba otro día y esa sábana seguía colgada. Y se acordó que tenía en el maletero de su coche unas sábanas que le habían dado del hospital, de varios hospitales, porque tenía un tío que trabajaba en una lavandería y cuando las iban a tirar, que ya estaban todas estropeadas, claro que esas sábanas tenían una historia detrás o varias historias, pues él era pintor y se las llevaba a casa para pintar en las sábanas y se las había dado. Y se acordó de esas sábanas y empezó a hacer un homenaje con esas sábanas pues, a la gente que había estado en primera fila. Pues al de la ambulancia, al bombero, todo con historias que iba ya viendo del médico, de la limpieza, toda esta gente. Iba poniendo las sábanas y me pidió que por qué no escribíamos la historia. Y hemos hecho, pues, no es un cuento, es un relato histórico y lo hemos sacado y ahora, bueno, pues están haciendo exposiciones, las van a poner en fachadas los hospitales y he estado con eso, pero ha sido más darle forma a la historia de mi amiga Julita Romera, no ha sido... Pero yo creo que sobre el COVID sí que... Y cuando pase o este dolor o este estar fuera de nosotros mismos, yo creo que esto tiene que salir, porque ha sido una cosa que nos ha impactado a todos, que ha sido muy fuerte, y en todas las situaciones extremas, que esta la ha sido, salen cosas muy creativas. Muy bien, pues hasta aquí